Bendito Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder estar aquí, Señor, para ser alimentados por tu palabra. Tú eres el buen pastor, Señor, y de los pastos verdes de tu palabra tú nos alimentas. Señor, hoy en esta mañana yo te ruego que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú abras nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pase, penetre y la semilla, Señor, produzca fruto. Señor, yo te ruego hoy en esta mañana que hables tú, que tu Santo Espíritu sea el Maestro, quien nos enseñe y que selle las verdades de tu palabra en nuestro corazón. Padre, yo te ruego porque sea el deseo de toda la congregación ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Que tú traigas convicción a nuestro corazón, que el Espíritu Santo, Señor, nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Padre, con el único propósito de tener vidas que te exalten, que te alaben, de poder contar, Señor, a nuestros hijos las grandes maravillas que tú has hecho. Como dice tu palabra en el Salmo 78, las alabanzas de Jehová. Permítenos, Señor. Sé, Padre, que tú no me ocupas a mí, pero yo a ti sí te ocupo, Señor. Habla tú, Padre. Y, Señor, yo pongo este tiempo. Tu Hijo Cristo sea exaltado, que tú seas exaltado, Señor, y que, Padre, tu palabra nos esté cada día, Señor, alimentando y llevándonos al crecimiento, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. En su nombre oramos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, Salmo 78. La vez pasada alcanzamos a ver nada más 2 versículos. Así es que este domingo esperemos ver 6 versículos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 78 y vamos a empezar a leer otra vez desde el versículo 1 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Déjame hacerte una pregunta. En base a los versículos que hemos leído, hoy vamos a hablar, y he titulado este sermón, El ministerio de los padres, porque está hablando precisamente acerca de la responsabilidad que tienen los padres y cómo Dios utiliza a los padres precisamente para enseñar a la siguiente generación. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de legado, qué tipo de educación vas a dejar a tus hijos? Como Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, este puritano que fue un gran predicador, o como Carlos Darwin. ¿Cuál quieres? ¿Cuál es el legado que vas a dejar a tus hijos?
Hace poco esta pregunta me la hizo mi esposa de un libro que acabó de leer acerca de esto. Y me pareció muy importante esta pregunta. ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos? ¿Un legado fiel, espiritual, o un legado mundano, carnal, humanista a tus hijos? Creo que es una buena pregunta. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la enseñanza que estamos dando a nuestros hijos? ¿Sabe por qué? Hay una cosa muy importante, yo no sé si usted lo ha notado, pero hay pocos, no digo que no hay, pero hay pocos cristianos de cuarta generación. Hay pocos cristianos de cuarta generación. Hay un estudio donde la tercera generación abandona la fe de los padres. ¿Alguna vez has orado por tus hijos, por tus nietos, por tu generación? No, yo no me voy a casar. Yo ahorita no pienso en casarme. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿has pensado en los hijos, de sus hijos? ¿Has pensado si ellos van a guardar la fe? ¿Sabe una cosa? Cada día más en las iglesias evangélicas los hijos están abandonando la fe de los padres. Los hijos cada vez más apostatan de la fe, abandonan al Dios de sus padres. Y eso es precisamente la lección del Salmo 78. Salmo 78, los 72 versículos, es para recordar el pueblo de Israel su infidelidad, cómo fallaron precisamente en no ser fiel a Dios, y al no ser fiel a Dios, sus hijos tampoco fueron fieles. Y esa infidelidad pasó de generación en generación. Recuerden que el Salmo 78 abarca de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto hasta la deportación a los 70 años de esclavitud en Babilonia. Muchos años, cientos de años, están contenidos en esta historia. Y recordando un poquito la predicación pasada, donde hacía mención en el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, en parábolas, en cosas que son escondidas a la mente carnal. Eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Nunca fue fiel, su corazón no dispuso para andar en fidelidad hacia con Dios. A pesar de todas y cada una de las maravillas que Dios hizo en su pueblo, ellos no pudieron ser fieles a Dios. Y hoy pasa exactamente lo mismo. ¿Sabe una cosa? Quiero ilustrar esto que acabo de decir con un ejemplo que creo que nosotros lo hemos oído o lo hemos visto. Y este es, ¿qué pasa si nosotros ponemos en una olla con agua fría a un sapo o una rana? Y usted prende la estufa y poco a poco va aumentando el calor. Va aumentando el calor. Y aumenta más y más y más. ¿Sabe qué es lo que pasa? Caldo de sapo. La rana o el sapo se muere, termina cocido. ¿Por qué? Porque el sapo o la rana fue adaptándose poco a poco al calor de la olla. Si usted pone un sapo en una olla hirviendo, ¿qué va a pasar? Brinca. Pero cuando usted lo pone en agua fría y poco a poco lo va cociendo a fuego lento, el sapo pierde la noción, pierde la sensibilidad. Hermanos, hoy en día es exactamente lo mismo que está pasando en nuestra sociedad, donde poco a poco empiezan a hacer cambios sutiles, cambios donde no pasa nada. Y lo mismo está pasando dentro de las iglesias, permeando
poco a poco el pecado, ideas humanistas, filosofía, ateísmo, psicología, poco a poco. Y la iglesia hoy en día se ha adaptado y no sabe cuándo está muerta la iglesia. Y eso es precisamente lo que pasa, y ese es el reclamo de Jesús a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Te has adaptado. Y hoy pasa eso también en las iglesias. Los cambios han sido graduales. Parecen insignificantes y apenas los notamos. Pero ¿sabe una cosa? Las familias hoy en día se han estado desmoronando, desintegrando hasta quedar totalmente destruidas. Pero Dios, me encanta ese pero Dios. Dios ha establecido bases, ha establecido su palabra para las familias que quieren vivir en santidad, honrándolo. En ella se encuentran los principios piadosos para poder establecer una familia que ande en santidad. ¿Sabe una cosa? Si cada uno de nosotros establecemos esos principios en nuestras familias, vamos a tener familias santas y por lo tanto vamos a tener una iglesia que camina en santidad. Dios ha establecido, a los padres les ha dado este ministerio de pasar a la siguiente generación el conocimiento de Él, de quién es Él. Por eso vemos en Génesis 3:2, cuando le dice Dios a Adán, benditas serán en ti todas las familias. Ahí está la comisión de los padres. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Pero en Éxodo también 19:6 nos ha comisionado a ser un reino de reyes y sacerdotes, gente santa. Las familias de Dios, la familia que Dios quiere, es una familia que ande en santidad, que refleje la santidad de Dios. Así es que la estructura de este salmo lo he dividido en 4 puntos. Número 1, enseñar las grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros, versículos 3 al 4. El testimonio de la ley, versículo 5. La meta del ministerio de los padres, que es el versículo 6 al 7. Y número 4, hermanos, escuche bien esto. Estorbando el pecado de nuestros hijos. Versículos 7 y 8. Estorbando el pecado de nuestros hijos. Lo dejé al final, pero sabe una cosa, hoy en día muchos padres no saben estorbar el pecado de sus hijos. Bien, no me quiero adelantar, no quiero empezar por el final, vamos a llegar, si Dios lo permite, a esto. Número 1, enseñar las grandes cosas que el Señor ha hecho. Versículos 3 y 4 dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Asaf está diciendo, Israel había fallado en servir a Dios, en serle fiel, en serle obediente de corazón. Le habían servido, sí, pero le habían servido con una apariencia, con una obediencia externa, pero no de corazón. Y hermanos, aquí viene la primera aplicación que debemos de tener. Asegúrate que tu obediencia que estás dándole a Dios sea una obediencia de corazón, no una obediencia externa, no una obediencia de apariencia, de rituales, de ritos, de tradiciones, sino una obediencia sincera, de corazón. Veíamos la semana pasada, hice la pregunta,
¿has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Y veíamos, dependiendo de tu reacción a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te hace temblar, está hablando de un corazón tierno, de un corazón sensible. Pero si la palabra de Dios te aburre, te enfada, entonces es solamente apariencia. Estás viniendo aquí por un rito nada más, por una tradición, por cumplir. Ya cumplí, Dios, ya, para que me vaya bien esta semana. Porque si no vengo, me va a ir mal en la semana. Es una mentira del diablo. No vengas para que te vaya bien en la semana. Ven a adorar a Dios con un corazón sincero, anhelante, con un corazón que realmente contrito y humillado. Que pídele a Dios que circuncide tu oído, tu corazón, tus ojos, para que lo puedas ver. Que quite el orgullo, la soberbia, la altivez, el yo puedo por mí mismo. La semana pasada veíamos y decía, yo te alabo, Padre, porque estas cosas las has ocultado de los sabios y de los grandes y se las has hecho saber ¿a quiénes? A los niños. Esa es la forma correcta de acercarse a Dios, dependiendo de Él, no sobrado, no orgulloso. Entonces, Israel había fallado en seguir a Dios. Por eso el salmista del versículo 4 dice, no la encubriremos, no vamos a encubrir nuestro fracaso que hemos tenido. Todo lo contrario, lo plasma en este maravilloso salmo para que las generaciones posteriores vean en qué se equivocaron sus padres. ¿Para qué? Para que no lo hagan, para que no sigan los pasos de su padre en cuanto a la infidelidad a Dios. Todo lo contrario, hemos oído y hemos entendido que las alabanzas de Jehová. ¡Wow! ¡Qué frase! Las alabanzas de Jehová. Las alabanzas de Jehová significa la fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Eso es las alabanzas de Jehová. Su portentoso brazo desnudado para salvar a su pueblo. Y para una y otra vez mostrar las riquezas de su gracia y de su misericordia. Eso es lo que significa las alabanzas de Jehová. ¿Sabe una cosa? Escúcheme bien. Solamente a aquellas personas que han nacido de nuevo, que tienen un corazón nuevo, el cual Dios soberanamente y sobrenaturalmente ha puesto ese corazón en él, pueden entender las maravillas que Dios ha hecho. ¿Por qué, hermanos? Acompáñenme al libro de Tito. Sé que estamos viendo con microscopio el Salmo 78, pero ahora vamos a utilizar un telescopio para poder ver la historia de la redención a través de las Escrituras. Tito, capítulo 3, versículo 3. Vamos a empezar con el versículo 3. Y aquí es donde está contenido las alabanzas del Señor, su potencia, su maravilla. Vea lo que dice el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Ahora, quiero que noten esto. Dice éramos, no somos. Dice éramos, está hablando pasado, tiempo pasado. No somos, no se confunda. Una persona que ha nacido de nuevo era, no es, era rebelde, insensato, extraviado, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Esto es lo que era un hombre natural.
Pero, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Tiempo pasado también. Dicen, no nos va a salvar. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, ese es el canto que el nacido de nuevo ofrece a Dios. Esa es la alabanza en la cual se dirige a Dios. Lo que éramos, antes éramos esclavos. Y eso quiso enseñar Dios a su pueblo Israel. Ustedes eran esclavos, ustedes eran unos niños. Yo los saqué de esclavitud. Yo soy el Salvador. Pero nunca lo vieron. Nunca lo vieron. ¿Por qué? Deuteronomio 29:4. Ustedes vieron las grandes maravillas que yo hice con vosotros, pero hasta hoy yo no les he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Y lo que está diciendo el versículo 4 es, nos salvó, no por nuestras obras, sino por el lavamiento de la regeneración. La clave y la parábola que está hablando el Salmo 78 es esto. Es Dios obrando por nosotros. No es nosotros alcanzando la salvación por nuestros propios medios. Es Dios. Por eso es importante la regeneración. Y sabe una cosa, el pueblo de Israel fracasó porque no tenía un corazón regenerado. Y sabe una cosa, hoy en día cualquiera que se acerca a la palabra de Dios sin un corazón regenerado va a fracasar. ¿Por qué lo va a ver? Y él tal vez diga, no, en mis fuerzas yo voy a obedecer a Dios. Es imposible. Es imposible. Esta es la grande maravilla del Señor. Nos lavó, nos regeneró por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, regresando a nuestro Salmo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y en este versículo podemos notar tres cosas. Son más, pero quiero recalcar tres cosas en este versículo. Número 1, Dios ha revelado su voluntad al dejar testimonio de quién es Dios en la ley. Por eso dice el versículo 5 que Él estableció testimonio en Jacob y la puso por ley en Israel. Este pasaje está hablando de Éxodo 21. No lo busque, búsquelo en su casa. Pero lo que dijimos la semana pasada, todo mandamiento de Dios comienza con Él. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Todo mandamiento que Dios da comienza con la grandeza de Él. No comienza diciendo, harás esto, no mentirás, amarás al Señor tu Dios, sino todo lo contrario, comienza con Él. Ahora, Él ha establecido esta ley, lo que es bueno para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, yo quiero que entienda algo muy importante. Nosotros ya lo vemos ahora sí que, como dicen, a toro pasado. En aquel momento, el pueblo de Israel estaba bajo el pacto de la ley mosaica. El pacto de la ley mosaica es, haces, vivirás. No haces, maldito serás. Pero hay una cosa que es importante notar. La ley moral de Dios tiene como propósito demostrar que nadie podía alcanzar y cumplir esa ley. Tiene como propósito decir, no somos capaces de obedecer la ley de Dios. Y lo que hace es encerrar a todo el mundo y decir, somos pecadores, no podemos cumplir la ley de Dios. Pero esto debía de ser suficiente para que el pueblo clamara por gracia y misericordia, y no lo hacía.
Señor, yo veo las demandas de tu ley y no puedo cumplirla. Dame gracia, dame sabiduría, dame misericordia para poder cumplir esta ley. Ahí mismo en el versículo 5, la otra cosa que vemos es, la cual mandó a nuestros padres que la notificara a sus hijos. No solamente Dios dejó una ley, sino que también nos dio el ministerio a los padres de traspasar esa ley, de pasar el conocimiento, de educar a nuestros hijos. ¿Sabe una cosa? Esto yo lo veo, que lo cumplieron muy pocos padres. Pero hay un ejemplo hermoso en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 1:5, donde precisamente Pablo le dice a Timoteo que tú has sido instruido por medio de tu mamá Eunice y tu abuela Loida. Esta familia piadosa habían pasado el conocimiento, había educado a Timoteo precisamente en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Y aquí hay una implicación importante, hermanos. Ya que el testimonio y la instrucción de Dios está contenido en este libro que es la Biblia, aquí viene la primera aplicación para nosotros como padres. Debemos de trabajar para enseñar a nuestros hijos a leer. Debemos de enseñar a nuestros hijos a leer. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros enseñamos a nuestros hijos a leer, estamos enseñándolos a identificar ideas. ¿Qué ideas están contenidas en este libro? Y esas ideas, ¿cómo encajan en la mente del autor para llevar ese mensaje? Incluye pensar en este mensaje, pero también incluye pedirle a Dios que nos la revele, pedirle a Dios que nos enseñe qué es lo que quiere mostrarnos en su palabra y poder entenderlas en espíritu y en verdad. Aprender a leer nunca termina. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a leer la palabra de Dios. ¿Qué ideas están contenidas en este pasaje que estamos estudiando? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Una cosa que mi esposa y yo les enseñamos a nuestros hijos es, en cada versículo, qué doctrinas de la palabra de Dios están contenidas ahí. Y eso es bueno, hermanos. Aquí está contenida la soberanía de Dios. Aquí está contenido la doctrina del pecado. Aquí está contenido la santidad de Dios. Tenemos que poner a nuestros hijos a pensar en las Escrituras. No solamente a leer, es bueno leer, pero a meditar en la palabra y ver las ideas que están escritas en este pasaje. ¿Por qué? Esta es la tercera cosa que vemos en este pasaje, versículo 6. Para que lo sepa la siguiente generación. De nuestra enseñanza viene la educación de nuestros hijos. Y sabe una cosa, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si tú no estás siendo enseñado por Dios en la Escritura, tú no vas a poder enseñar a tus hijos. ¿Qué les vas a dar? ¿Lo que no tienes? Pero para esto se necesita diligencia, hermanos. Mire, acompáñenme, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 7. Sé que leemos mucho el 6, pero quiero leer yo el 7, donde dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantas las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Hermano, la idea que está diciendo aquí es todo el día y toda la noche satura a tu hijo con la palabra de Dios, con la instrucción, con la educación. ¿Quién es Dios? No desaproveches ninguna oportunidad. Cuando tu hijo viene a ti y te platica algo que pasó en la escuela, tú tienes que aprovechar esa plática que está ofreciéndote tu hijo y enfocarlo a qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, no desaprovechen la oportunidad que tienen con sus hijos de hablar de la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye. Que puedas platicar con tus hijos y decirle, mira lo que el Señor tiene para ti. Esto es lo que está contenido aquí. Satura a tu hijo con la palabra de Dios. Esto lo he dicho mucho cuando hablo con padres. ¿Cuánto tiempo tu hijo en la escuela está siendo bombardeado por el mundo? ¿Cuánto tiempo pasa tu hijo en la escuela? ¿4, 5, 6 horas? 4 horas. ¿Cuánto tiempo pasas tú con tu hijo dándole la palabra de Dios? ¿Las mismas 4 horas? ¿Las mismas 5 horas? ¿Sabe una cosa? Muchos niños, y esto es para vergüenza de la iglesia hoy en día, muchos niños lo único que oyen en toda la semana acerca de Dios es los 15 o 20 minutos que pasan en la escuela dominical. Porque los padres toda la semana no fueron diligentes en educar a sus hijos. Y muchas de lo que reciben en la escuela dominical es una historia acerca de la Biblia. Hermanos, lo que quiero que veamos es la tremenda responsabilidad que tenemos como padres de educar a la siguiente generación. Si tú quieres que tus bisnietos sean fieles a Dios, bueno, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pero cuando menos tú sigue las bases y los principios que Dios ha puesto en la palabra de Dios para que tus hijos se encarguen de enseñarlo a sus hijos. ¿Qué tipo de generación quieres? ¿Quieres como Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, o como Darwin? La semana pasada utilicé esta ilustración. ¿A qué edad se debe de empezar la educación espiritual de los hijos? 20 años antes de nacer, por lo menos, educando a los papás. 20 años antes de nacer, por lo menos, educando a los papás. Y vemos precisamente, regresando a nuestro salmo, vemos el propósito de la educación de nuestros hijos y vemos ahí 3 metas, que es el versículo 6 al 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Muy bien. Primeramente voy a utilizar un ejemplo negativo y después voy a utilizar el ejemplo positivo. Versículo 6, la última parte dice, y los que se levanten o los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es un mandato de Dios que los padres deberían de pasar el conocimiento de Él de generación a generación. Ahora quiero que me acompañe precisamente al libro de Jueces. Jueces, capítulo 2. Versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor.
Este episodio es triste. Y el libro de Jueces es un libro denso, es un libro triste, pesado, porque cada capítulo es maldad sobre maldad sobre maldad. Pero versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo este pasaje. Realmente este pasaje es triste. Porque la Biblia dice que hubo una generación. Después de esta generación está hablando, es cuando murió Josué, de la generación que entró a la tierra prometida. Dice, no conocían a Jehová, no sabían los portentosos hechos, las maravillas que Dios había hecho con su pueblo. Es como, por ejemplo, hermanos, si esta generación que viene se perdiera, toda esta generación que viene se perdiera el instructivo o cómo saber hacer tamales. Sería una tragedia. Es como si la siguiente generación no quedó recuerdo, no quedó nada, no quedó algo escrito, no quedó nada de cómo debemos de cocinar los tamales. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa. ¿Usted lo puede creer? ¿Usted puede creer que la siguiente generación se pierda el conocimiento de hacer tamales? Bueno, eso es lo que está diciendo la palabra. Hubo una generación que no sabía nada acerca de Dios. ¿Quién falló ahí? ¿Dios o los padres? Los padres, porque no pudieron pasar ese conocimiento, no pudieron educar a sus hijos. Esto me dice a mí que los padres no pasaban tiempo con sus hijos educándolos, no pasaban tiempo enseñándole quién es Dios. Y la primera enseñanza que nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos es quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es triste que no conocían la obra que Dios había hecho por Israel. Hermanos, dice la palabra que las cosas que han sido escritas son para nuestra enseñanza. Pregunta, si eso le pasó a Israel, ¿no nos puede pasar a nosotros también? Por eso es que la Biblia en el capítulo 78 habla para que lo sepa la generación posterior. No lo olvides, pasa la antorcha. Esto es como una carrera de relevos. Usted va corriendo y pasa la antorcha a la siguiente generación. Y pasa la antorcha a la siguiente generación. Esa antorcha se llama testimonio. Esa varita que está ahí, la que se ve en los Juegos Olímpicos, que la pasan, se llama testimonio. Pasa el testimonio a la siguiente generación. No falles. No falles. A la siguiente generación pasa el testimonio. ¿Para qué? Para que no ocurra esto. Que hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Y sabe una cosa? Hermanos, esto es serio. Esta generación que no conoció a Dios es lo que describe el libro de Jueces. Pecado sobre pecado, maldad sobre maldad. ¿Quiere ver cómo acabó esta generación que no conoció a Dios? Vaya al último versículo de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice al final en el versículo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que pasa cuando no hay instrucción, cuando no hay conocimiento de Dios. Cada quien hace lo que mejor le parezca. Se parece mucho a los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto?
Cada quien hace lo que se le pega la gana. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel, no había quien enseñara la ley a Dios, los padres no habían sido fieles en educar a sus hijos. Así es que una vez viendo el ejemplo negativo, ahora regresemos a nuestro salmo y vamos a ver precisamente el propósito de la educación de nuestros hijos. Y vemos 3 metas ahí en el versículo 6 al 8. Versículo 6, para que lo sepa la generación siguiente. Versículo 6 dice, tener conocimiento de Dios, impartir un genuino conocimiento del testimonio y la ley de Dios. Pero quiero aquí aclarar y pararme un poquito, hermanos. Es importante hacer una distinción entre lo que es enseñanza y conocimiento. La enseñanza es precisamente lo que está contenido en la palabra de Dios y la obligación de los padres de pasarlo a la siguiente generación. Pero el conocimiento es algo que solamente se da de Dios a nosotros. El conocimiento es Dios revelándose a ti. Nosotros, y esto es algo importante para los padres, nosotros no hacemos cristianos a nuestros hijos. El cristiano nace, no se hace, no se fabrica. La regeneración es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón de nuestros hijos. Y esto es lo que tenemos que evitar como padres, porque muchas veces como padres chantajeamos, forzamos a que nuestros hijos hagan una profesión de fe. No, hermanos, la obligación y la responsabilidad que tenemos como padres es educar, enseñar los principios que están contenidos en el libro de Dios, pero después de eso tenemos que orar para que Dios sea el que se revele a nuestros hijos. Tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, pero dependemos de Dios para que Dios la revele a nuestros hijos. Por eso es importante la oración, orar por nuestros hijos, para que el Señor revele su palabra. Pero nuestra obligación no es porque, bueno, pues es chamba de Dios, hacerlos nacer de nuevo. Bueno, pues ahí, Señor, ahí te los dejo. No, hermanos. Tenemos que tener responsabilidad con nuestros hijos y tenemos que enseñarles quién es Dios, el Evangelio. ¿Sabe una cosa? Tenemos que ser evangelistas en nuestro propio hogar. Tenemos que llevar el Evangelio a nuestro hogar. Tenemos que convertirnos como padres en evangelistas, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio a nuestros hijos. Pero no forzándolos, no chantajeándolos a que hagan una profesión de fe. Hermanos, inclusive, si tu hijo te dice, bueno, yo creo en Cristo, obedezco a Cristo, aún en eso, hermanos, tenemos que estarlos vigilando. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes o muchos adolescentes hacen una profesión de fe, pero llegan a los 18 años, 16, 17, 18 años, se van. Tenemos que vigilar a nuestros hijos. No porque dicen que son, debemos de darlo por sentado. Que pongan su confianza en Dios. Sería la segunda parte. Del versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Note que en el versículo 6 primero habla de conocimiento, ahora versículo 7 habla de confianza en Dios. Ese conocimiento que tenemos de Dios nos debe de llevar a confiar, a creerle, a descansar en Él. Creerle, y eso es parte también del error de Israel, que nunca confió en Dios. Confiaban de boca, confiaban ahora sí que de lengua, pero nunca lo confiaron en su corazón, nunca fue una confianza genuina.
¿Sabe una cosa? Lo vamos a ver más adelante. Israel adoraba a Dios, pero tenía sus ídolos escondidos. Decía que creía a Dios, pero tenía sus ídolos. Nunca confiaron en Dios. Y versículo 7, ahí la última parte dice, y no se olviden de las obras de Dios para que guarden sus mandamientos. La meta de la educación es obedecer a Dios. Son tres cosas que vemos aquí: conocimiento, confianza y obediencia. No es solamente educar a nuestros hijos y jóvenes con conocimiento y confianza, sino con obediencia. ¿Sabes una cosa? Tú te das cuenta si tus hijos conocen a Dios, si le están creyendo a Dios, a través de su obediencia. A través de su obediencia. ¿Sabe una cosa? Confianza, obediencia y conocimiento. Los tres elementos que involucra creerle a Dios y el arrepentimiento. Estos tres elementos siempre están en el arrepentimiento y en el creerle a Dios. Conocimiento, confianza y obediencia. Bueno, después de este preludio musical, podemos continuar. Estos tres elementos, conocimiento, confianza y obediencia, son los tres elementos de la fe verdadera y del arrepentimiento verdadero. O lo que los teólogos llaman conocimiento, asentimiento y confianza. Y llegamos al último versículo que dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Y llegamos a la última parte que es estorbando el pecado de nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para qué es el conocimiento? ¿Para qué es la confianza? ¿Para qué es la obediencia? Para que los hijos no sean como sus padres. Vea cómo Dios describe a esa generación, contumaz, rebelde y que no dispuso su corazón. Y esta última frase, no disponer el corazón, me llamó mucho la atención, porque esta frase es precisamente también lo que viene en el versículo 37 del Salmo 78. Dice, pues sus corazones no eran rectos con él. No eran rectos con él. Y quiero empezar, hermanos, este último versículo, hablando acerca de un ejemplo que viene en la palabra de Dios, de padres que han sido negligentes en la crianza de sus hijos y que no han estorbado el pecado de sus hijos. Número 1, Elí. Y ahorita vamos a ir a ese pasaje. Pero también David. Dios había dicho de David que él tenía un corazón conforme a de él, pero no dijo nada de sus hijos. Y David falló en la educación de sus hijos a ser un padre permisivo, negligente. Urías, Absalón y Salomón. Por eso la Biblia es muy seria con respecto a la educación de nuestros hijos. Y de cómo los padres han sido negligentes en esto. Padres que no han estorbado el pecado de sus hijos, que han sido permisivos y que han tolerado el comportamiento rebelde y blasfemo de sus hijos. Vamos a 1 Samuel. Capítulo 1. Versículo 17.
Primera de Samuel 1:17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Está refiriéndose a los hijos de Elí. Menospreciaban la ofrenda, dormían con mujeres. Era muy grande el pecado que los hijos de Elí estaban teniendo. Primer libro de Samuel, 2:17, perdón. 2:17, sí, tienes razón. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Elí era el sacerdote de Dios, era el que ministraba al pueblo, pero él no podía ministrar su propia casa. ¿Cómo podía ministrar al pueblo? Y esto tiene una implicación, porque si no sabes ministrar tu casa, ¿cómo vas a ministrar al pueblo de Dios? No se puede. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 25, dice la palabra, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sabe lo que está hablando aquí? Estos jóvenes persistieron en su pecado, persistieron en su maldad. Elí persistió en no estorbar el pecado de sus hijos. Dios dice, te entrego judicialmente, te abandono judicialmente. ¿Quieres pecar? Te abandono a tu pecado. Es lo que está diciendo Romanos 1:24. Dios los entregó. Y cuando Dios entrega a alguien, es el abandono judicial. Es decir, no hay más gracia para ti. Y esto debe ser una advertencia para nosotros que seguimos y persistimos en pecar. Pero vea el pecado de Elí. Ahí mismo en el 29, la última parte, versículo 29, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El pecado como padre que tuvo Elí fue honrar más a sus hijos que a Dios. Honrar más a sus hijos que a Dios. Y ese es el pecado que hoy en día muchos padres cometen. Vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 de Primera de Samuel. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sabe una cosa? Cuando dice que preferiste honrarlos más a tus hijos que a mí, Levítico 24, versículo 15 y 16, no lo busque, anótelo, puede buscarlo en su casa. Habla de que si un padre tenía un hijo rebelde y contumaz, tenía que sacarlo a la puerta y apedrearlo. Y Elí no lo hizo. Duro. Es duro. Pero es la palabra de Dios. Él tenía que sacar a sus hijos rebeldes y ponerlos a la puerta del la tienda, y el pueblo tenía que apedrearlos. Y Elí no lo hizo. Ahora, hermanos, no queremos llegar a ese extremo. Y para no llegar a ese extremo, entonces tenemos que, como padres, enseñar y educar a nuestros hijos.
tenemos que pasar tiempos con Él. Porque sabe una cosa, escúcheme bien, si tú no lo disciplinas a tu hijo, Dios lo va a disciplinar. Si tú no eres diligente en la disciplina de tu hijo, Dios sí. Dios no tiene niños bonitos, niños consentidos. David era un hombre conforme al corazón de Dios y no le pasó ninguna. ¿Podemos ver las implicaciones de la crianza y de la educación de nuestros hijos? No es fácil y no es una cosa sencilla. No es simplemente tener hijos por tener hijos. Susana Wesley, la madre de Juan y Carlos Wesley, crió a 17 hijos, educó a 17 hijos y su crianza la expresó en las siguientes palabras. Escuche bien, el padre que se esfuerza en disciplinar la voluntad egoísta de su hijo, colabora al lado de Dios en la renovación y la salvación de un alma. El padre que lo trata con indulgencia hace el trabajo del diablo. Convierte el cristianismo en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Déjeme decirle lo que está diciendo. Si tú disciplinas a tu hijo, si tú instruyes a tu hijo, colaboras con Dios. Pero si tú detienes el castigo a tu hijo, si tú no lo instruyes, si tú no lo educas, si tú no estás pasando ese conocimiento a tus hijos, estás colaborando con el diablo y estás destruyendo a tu hijo. Y creo que esta mujer tiene experiencia, 17 hijos, criarlos no ha de haber sido nada fácil. Y más adelante quiero hablar de un ejemplo que está contenido en la palabra de Dios, que es el ejemplo de Roboam, el hijo de Salomón. Pero quiero que me acompañe ahora a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y pasamos a lo que es el Evangelio en el hogar. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el ejemplo de Loida y de Eunice, una abuela y una madre fiel a la palabra de Dios, que evangelizaron a su hijo, porque ¿sabe qué? El fundamento de todo hogar piadoso es Cristo. El fundamento de todo hogar donde los padres están enseñando a sus hijos es Cristo. Cristo es la roca en donde tenemos que cimentarnos y cimentar a nuestros hijos y la educación de ellos. Porque la educación, a donde apunta la ley, a donde apunta el testimonio, es a Cristo. Por eso digo que tenemos que convertirnos en padres evangelistas en nuestro hogar, porque tenemos que mostrarle la necesidad que nuestros hijos y nosotros tenemos de Cristo y de lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Tal vez tú debes de preguntarle a tu hijo: hijo, ¿estás cansado de tu vida rebelde? ¿Estás cansado de la falta de poder espiritual en tu vida? Si tu hijo te dice que sí, entonces ve a Cristo, arrepiéntete y ve a Cristo.
¿O quieres seguir en ese comportamiento, en esa indiferencia, en esa apatía, en eso del total abandono de las cosas de Dios? Necesitas a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos acerca del señorío de Cristo. Debemos de presentar a nuestros hijos a Cristo como el Señor y como Salvador. No solamente como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Tenemos que someternos. Pero hermanos, ¿cómo van a someterse a Cristo si ellos ven que tú mismo no te sometes a Él? El ejemplo arrastra. Si ellos ven a unos padres piadosos, fieles, ellos tienen testimonio, tú le has dado testimonio de esa fidelidad. Pero si ellos tienen a unos padres infieles, mira hermano, yo sé que este no es el tiempo para dar testimonio y no me gusta dar testimonio en la predicación, pero creo poder hacer una excepción. ¿Sabe una cosa? Mis padres con el ejemplo me enseñaron a no faltar los domingos a la iglesia. Yo le puedo decir con la mano cuántas veces faltaron mis padres y fue por enfermedad o porque estábamos de vacaciones. Cuando mi esposa y yo nos casamos, dijimos, vamos a seguir ese ejemplo. Yo no voy a faltar el domingo a la iglesia simplemente porque es el fútbol o simplemente porque me desvelé la noche anterior y como estoy cansado, mejor no voy a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. Yo ese ejemplo lo vi en mis padres. Y es el ejemplo que mi esposa y yo queremos darle a nuestros hijos también. Yo no voy a faltar los domingos a venir a la casa del Señor simplemente porque hoy me levanté tarde, se me hizo tarde, o porque estoy enfermo en cama, pues sí, ¿verdad? Pero no voy a faltar el domingo simplemente por faltar. Es un ejemplo, hermanos, no es porque quiera poner a mis papás acá, alto, no. Es simplemente el hecho de decir, Dios honra, y Primera de Samuel habla de que Dios honra a los que le honran. Tú no me honraste, Elí, tú no honraste. Y de ahí se desprende otra cosa que lo vamos a ver la siguiente semana. Como Dios sometió su gloria a cautividad. Pero hermanos, tenemos que empezar a ser fieles en las cosas pequeñas. Si no podemos ser fieles en venir los domingos, hermano, venir el domingo no salva. No quiero que crea esto y no quiero enseñarlo como algo, como ser un legalista, no. Pero porque eres salvo, vienes el domingo. Es lo que quiero que me entiendan. Porque eres salvo, vienes los domingos. No vienes a los domingos para obtener salvación. No. Pero porque ya obtuviste la salvación, vienes. Y no quieres dejar a Dios, y no quieres ofender a Dios, y no quieres blasfemar a Dios. Hermanos, el hecho de la educación en nuestros hijos, rápidamente, no es la labor principal de los padres es educarlo, pero también la iglesia, hermanos. La comunidad de la iglesia también es. Para eso nos reunimos, para exhortarnos unos a otros. Aunque la labor primaria es de los padres, pero también la iglesia es una comunidad donde podemos encontrar exhortación, ánimo, disciplina. Para eso estamos. No nos reunimos simplemente porque no tenemos otra cosa mejor que hacer, sino que nos reunimos precisamente para aprender y poder exhortarnos unos a otros.
Hermanos, en la palabra de Dios se encuentra todas las verdades y pautas necesarias para instruir a nuestros hijos en justicia y en piedad. El libro de Proverbios es un buen libro para poder enseñar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque en el primer capítulo, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y este es un libro que yo recomiendo mucho a los padres y a los jóvenes. Proverbios. Versículo 8, rápidamente. Versículo 8 del Salmo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Hermanos, disponer el corazón es una obra soberana de Dios. Esto está hablando de la regeneración, pero está hablando también del arrepentimiento, está hablando de creer a Dios, está hablando de someterse al señorío. No tengo el tiempo, hermanos, pero quiero que anoten estos versículos y los busquen en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Este pasaje sí lo vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra: hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Quién fue quien hizo lo malo? Fue Roboam. Roboam no dispuso su corazón e hizo lo malo. Segunda de Crónicas 12:14. Busquen estos en su casa. Segunda de Crónicas 20:33. Segunda de Crónicas 19:3. Y Segunda de Crónicas 30:18 al 19. Dios hace responsable al hombre por no disponer su corazón. Dios hace responsable al hombre por no disponer su corazón. Y vean, vamos al versículo ahí mismo en 2 de Crónicas 12, versículo 1. Dice la palabra: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Versículo 5, la segunda parte, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Versículo 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Desobedeció, se humilló, hubo arrepentimiento, pero hermanos, hubo un aparente arrepentimiento que más bien fue un remordimiento. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice: fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Dos cosas puedo ver aquí. Da el nombre de su mamá y la nacionalidad de ella: amonita, pueblo abominable a los judíos, los amonitas. Salomón pecó al haberse casado con ella, y su hijo que tuvo con ella fue Jeroboam. ¿Sabe una cosa?
Qué contraste con Esdras. Porque Esdras 7:10 dice que él dispuso su corazón a inquirir la ley de Jehová. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a este Jeroboam. Allí mismo en 2 de Crónicas 13, versículo 7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. ¿Sabe lo que es la palabra pusilánime? Falto de ánimo, falto de valor, achatado, medroso, apocado, cobarde, miedoso, timorato, vergonzoso. ¿Y sabe por qué era así Jeroboam? Debido a la crianza de su madre. Debido a la educación que había recibido de su madre. Era un niño malcriado, era un niño consentido, era un niño que estaba a las faldas de su madre. Y su madre era una pagana moabita. Este Roboam escuchaba los consejos de los jóvenes en vez de escuchar los consejos de los consejeros de su padre Salomón. Hermanos, quiero cerrar con esto. ¿Qué tipo de crianza estás llevando en tu casa? El error de Salomón fue haberse casado con una mujer pagana. ¿Cuántos cristianos y cristianas han cometido el error de casarse con un hombre no regenerado, con un hombre natural, con un hombre que no es cristiano? Y les dicen como padres, mira, no te conviene este muchacho, mira, no te conviene esta muchacha. Pero como jóvenes decimos, no quiero escuchar a mi padre. Yo lo voy a, ya que nos casemos, lo voy a convertir. Y lo único que se convierte su hogar es un verdadero infierno. Vea el ejemplo de Roboam, porque su padre se casó con una mujer pagana. Sus hijos fueron criados de una manera pagana también. Hermanos, quiero cerrar con estas 3 preguntas que se los había comentado anteriormente. ¿Cómo Dios quiere que mis creencias o acciones cambien? Número 2, ¿cómo puedo lograr este cambio? Y número 3, ¿cuál es el primer paso para lograr este cambio? Tenemos que aplicar este mensaje. Ha sido largo, pero es necesario. Y hermanos, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta de esto que ha escuchado, con toda la confianza, al terminar el servicio, puede venir y podemos platicar. No se vaya si tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Oramos? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel. Ayúdanos, Señor, a tomar los ejemplos, los solemnes ejemplos que vienen en tu palabra, para aplicarlos a nuestra vida, Señor. Y tal vez, Padre, nosotros ya hemos cometido el pecado de desobedecerte, pero, Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sabemos, Padre,